fue la función que trabajamos la clase pasada, pero pues quería terminar de hacerles unas explicaciones sobre la gráfica del mismo. Entonces, hay muchos dolores de cabeza con estos gráficos porque cuando ustedes intentan dibujarlo, ya sea con un programa, etcétera, a veces uno no sabe qué pasa en estos extremos, ¿no? O sea, qué pasa aquí, qué pasa acá, qué pasa acá o qué pasa aquí arriba, ¿ok? Entonces, ¿qué les cuento? Bueno, lo primero que vamos a hacer es diferenciar cada uno de esos puntos y le vamos a poner pues un puntico relleno, pero ahorita no vamos a responder la pregunta si realmente ahí es un punto relleno o no. Solamente los estamos como pintando para indicar que son extremos de esa función, ¿ok? Y que hacen parte de la función que está en verde, en rojo o en naranja. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿en cuál parte tenemos que dejar el punto relleno o en cuál no? Realmente lo que uno tiene que mirar es la desigualdad a la cual está asociada el valor del extremo. Entonces, por ejemplo, para la función que está en color rojo, fíjense que el valor en -3 no se está tomando, ¿no? Porque aquí es estrictamente menor. Entonces, como ese valor no se toma, o sea, aquí lo que nos está diciendo esta desigualdad es que no se toma -3. ¿Listo? Quiere decir que lo que tenemos que hacer aquí es poner un huequito en la función que está en rojo. Porque me están diciendo que la función que está en rojo no toma -3. ¿Vamos bien hasta acá? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, señor. Ok. Ahora, fíjense que para poder dibujar la función que está en color verde, en este caso, este extremo sí toma -3 y también toma 1. O sea que en ese caso, en el gráfico de color verde, estos valores sí son rellenos. ¿Listo? Entonces, estos que están acá, los dos verdes, están bien. Y del de color naranja, este color naranja me está indicando que no se toma 1. O sea que ahí le tengo que hacer un hueco. ¿Vamos bien? Espera un momentico. Ahí va a quedar todo corrido, pero ya, listo. Entonces, acá tengo que hacerle un huequito. Y ahora sí, ese es el gráfico real de esa función por partes. Como les decía, si ustedes lo ponen en por ejemplo, en un programa de graficación, él les va a botar algo así. Espérate, gracias. Él les va a botar algo así. Y no indica quién se toma o quién no se toma. Eso le toca usualmente hacerlo uno manualmente. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado cuando hagan graficaciones de funciones por partes, porque también es importante saber cuándo se toma o cuándo no se toma un valor. ¿Ok? Entonces, realmente el gráfico de esa función por partes que está arriba es este. Bueno, y ustedes me podrían decir, bueno, profesor, ¿y para qué es importante saber si se toma o no se toma el valor de la función? Bueno, es importante, perdón, es importante porque cuando necesitemos analizar continuidad, en algunos casos la continuidad no se tiene por los dos lados, o sea, no se tiene una continuidad bilátera, sino que se puede tener una continuidad por un solo lado, ya sea por izquierda o por derecha. Y usualmente el lado que tenga la imagen del punto, por ese lado sí va a ser continuo. Entonces, por ejemplo, yo les había dicho a ustedes que en estos valores de -3, por acá creo que también les había utilizado un color de azul claro, por acá, que este es el valor en x igual a -3, ¿no? Y por aquí este es el valor de x igual a 1. Creo que había utilizado estos mismos colores, un azul oscuro y un azul más claro, x igual a 1. Y creo que ya sabemos que en esos dos puntos hay discontinuidad, pero en cualquier otro punto no hay problema, porque fíjense que el gráfico, por ejemplo, el gráfico de aquí hacia abajo es una línea
que en ningún momento se corta o se divide, o sea, no hay ningún hueco o ningún salto de aquí hacia abajo, ¿ok? Entonces, desde -3 hacia más infinito, o sea, todo el intervalo desde aquí hacia allá, sin tomar el -3, la función es continua. Y también es continua en este tramo, que es donde está esta gráfica, esta línea, esta recta. O sea que también iría desde -3 hasta 1 y de 1 hacia más infinito, porque acá también el gráfico de esta función es un gráfico que no tiene huecos ni saltos. Y les había dicho que cuando tenemos una función por partes, es probable que en los extremos toque mirar si hay problemas. Cosa que en este caso sí hay problemas, porque creo que en x igual a 1 y en x igual a -3, la condición 2 de continuidad falla, porque los límites laterales no son iguales. ¿Vamos bien? O sea, ahí estoy haciendo un repaso de lo que hicimos la clase pasada. Pero a pesar de que la continuidad no se tiene por los dos lados, o sea, no hay continuidad bilateral, la podemos llamar así, aunque bueno, solamente se le dice continuidad cuando hablamos de continuidad por los dos lados. Fíjense que hay un lado de la función que sí está pegada a la imagen en 1, que sería este valor que está acá, y hay otro pedazo de la función que también está pegada a la imagen en -3, que es este valor que está aquí abajo. ¿Bien? Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué función es? Bueno, en este lado sería la función que está por el lado derecho, ¿verdad? Porque es la que está en color verde. Y para el 1 sería la función que está por el lado izquierdo, que en este caso resulta ser la misma función de color verde, o sea, 8x más 1. Entonces, a pesar de que las funciones no son continuas en -3 y en 1, sí son continuas por un lado, ¿ok? Entonces, ahí era donde encontrábamos lo de la continuidad izquierda o continuidad derecha. Entonces, yo aquí les puedo decir una cosita de x igual a 3. X igual a -3, o más bien, f no es continua, la función no es continua en x igual a -3, bien, que eso fue lo que hicimos la clase pasada porque miramos el límite bilátero, pero f sí es continua a la derecha en x igual a -3. ¿Listo? Y ustedes dirán, profesor, bueno, ¿y usted por qué dice que no es continuo en -3? Bueno, eso lo hicimos la clase pasada, ¿no? Que si ustedes recuerdan, verificamos que los límites laterales no van iguales. Pero ustedes también me podrían preguntar, pero profesor, ¿y por qué sí es continua derecha? Bueno, hagamos recorderis. Primero, ¿la imagen en -3 existe? Bueno, creo que nosotros habíamos dicho que sí, y creo que la imagen en -3 nos había dado -23, si no estoy mal. Sí, porque esto sería 8 por -3 más 1, -23. Entonces, la imagen en -3 sí existe, que eso lo habíamos hecho en la clase pasada. Bien, y es -23. Segunda condición, para la continuidad derecha, vamos a mirar el límite cuando x tiende a -3 por la derecha de la función. Entonces, recuerden que para mirar el límite por derecha tenemos que mirar cuál es la función que toma valores de x por la derecha de -3, pero que sean muy cercanos. En este caso, esta es la condición que va por la derecha de -3, que lo hicimos la clase pasada. Es decir, que si estamos calculando el límite por derecha, en este caso tenemos que utilizar la función que está por la derecha, que es la que está en color verde. Que vuelve y juega, esto lo habíamos hecho la clase pasada. En este caso, este sería el límite cuando x tiende a -3 por derecha de 8x más 1, que en este caso es -23 otra vez. Ujú. Pintémoslo. ¿Listo? Entonces, fíjense que
la condición de que el límite existe también es válida. Bueno, si quieren ven y lo corro un poquitito, y acá podríamos preguntarnos. Pregunta, f de menos 3 existe. Ahora pregunta, ¿el límite cuando x tiende a menos 3 de la función existe? Pero recuerden que estamos mirando continuidad a la derecha. Entonces sería un límite por la derecha. ¿Listo? Y pues, con lo que hicimos abajo, el límite por la derecha existe. Y nos faltaría mirar la tercera condición de continuidad, que es si el límite por derecha en menos 3 de la función es igual a la imagen en menos 3. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí será verdad o será mentira? ¿Cuánto nos dio Mentira. el límite en menos 3? ¿Y cuánto nos dio el Es verdad. límite, la imagen en menos 3? Entonces, en este caso, el límite en menos 3 nos dio menos 23, ¿no? Que es este valor, míralo. Y f de negativo 3 también nos dio menos 23, que es este valor que está acá. F de menos 3 es negativo 23 y el límite nos dio también negativo 23, pero acuérdate que es el límite por derecha. Yo no estoy haciendo el bilátero, solamente lo estoy haciendo por un lado. Y esta condición es cierta. Bien, porque esta igualdad es verdad. Como se cumplen las tres condiciones, quiere decir que la función sí es continua, pero a la derecha. Entonces, aquí con lo que acabamos de hacer, acabamos de probar esta condición, que f es continua a la derecha de x igual a menos 3. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado porque a veces si la función no es continua por ambos lados, puede ser continua por un solo lado. ¿Ok? Fíjense que del mismo modo, o sea, ustedes me podrían decir, profesor, ¿usted visualmente cómo se dio cuenta que era continua por derecha? Bueno, porque fíjense que la función que está pegada a la imagen en negativo 3, o sea, el punto que está relleno, es la función que está en color verde. Entonces, siempre la función que esté pegada a la imagen y que ustedes vean que como que sí es continua, pues en ese caso se tendría la continuidad por ese lado. Entonces, por ejemplo, para x igual a 1, ¿ustedes qué pueden decir? Pues bueno, ya sabemos que no es continua por los dos lados, pero ¿será que es continua por un lado? ¿Será que es continua por la derecha o será que es continua por la izquierda? ¿Ustedes qué dicen? Continúa por la izquierda. Muy bien, porque pues por el lado izquierdo la función que está aquí está pegadita a esta imagen. Y es muy probable que cuando ustedes calculen el límite por el lado izquierdo nos dé precisamente la imagen en el punto. ¿Vamos bien? Entonces, yo por acá les puedo dejar otra cosita, que es como copiar y pegar, y decir que, bueno, la función no es continua en 1, pero sí es continua a la izquierda de 1. De 1. Entonces, me gustaría que ustedes hicieran esto de tarea, pero pues bueno, básicamente es copiar y pegar lo mismo que está aquí arriba, o sea, lo mismo que hicimos con 3, pero en vez de ser un límite a la derecha de 3, va a ser un límite a la izquierda en 1, ¿ok? O sea, es hacer estos mismos tres pasos y verificar que las tres condiciones son válidas. Recuerden que si las tres condiciones son válidas, se dice que la función es continua en ese punto. Bueno, puede ser continua bilátera, puede ser continua a la izquierda, continua a la derecha. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. ¿Listo? Recuerden que yo les voy a enviar las notas, entonces a mí me interesa más que todo que pongan cuidado, ¿ok? O sea, estas notas yo se las voy a enviar y pues de todas maneras también van a tener el video, entonces no se preocupen por tomar notas así, sino que más bien intenten pues entender cómo es el proceso que estamos haciendo acá y qué es lo que toca verificarse, ¿ok?
Entonces ahora sí vamos a empezar con otro ejemplito de función por partes. O sea, este sería realmente el ejemplo de esta clase. Ejemplo 1. Entonces vamos a hacer otra función por partes, pero que sea un poquito más densa. ¿Listo? Entonces sea g de x, opa, la función 1 entre x más 2, si x es más pequeña que 2. Ujujú. Un octavo de x si x está si x está entre 2 y 4 y pongamos seno de x seno de pi x si x es mayor o igual que 4. Ok, perfecto. Entonces, encontrar los puntos donde, o más bien los valores de x donde g es continua y también sus puntos de discontinuidad. Como les decía a ustedes en clase, usualmente las funciones por partes que se trabajan en el libro, pues son funciones sencillas, o sea, son funciones así, que no tienen problemas. Pero me parece que en esta función de pronto sí vamos a tener problemas. Entonces yo les había a ustedes enseñado que lo primero que tenían que hacer era mirar si las funciones que aparecen aquí en la función por partes tienen algún problema. Entonces, si aparece aquí, por ejemplo, esta función y esta función. Creo que de las funciones que están ahí, hay dos que no tienen problemas, que sería esta que es un polinomio, ¿verdad? Es un octavo de x, que es una función lineal. Entonces, creo que esta no tiene problemas. Y la otra que no tiene problemas es el seno. La función senoidal, recuerden que es una función que, pues, básicamente es una función periódica. Ya empieza a subir, a bajar, a subir, a bajar de manera continua. O sea, sin interrupción. ¿Ok? Y además, bueno, es una función cíclica. O sea, el gráfico se repite. Si ustedes hacen un ciclo, ese mismo ciclo se repite desde el punto final. O sea, se vuelve y se repite, y vuelve y se repite, y vuelve y se repite. ¿Vamos bien? Entonces, de las funciones que están acá, estas dos no tienen problema, pero me parece que esta primera función sí puede tener problemas, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Chicos. Sí, señor. Ok, entonces recuerden que la primera cosa que tenemos que hacer es tomar cada una de estas funciones, identificar su dominio, o sea, identificar si tienen algún problema en algún punto o algo, y luego mirar si los valores donde tiene problemas están dentro de este intervalo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colorearlas. Por ejemplo, esta pintémosla de color rojo. Esta pintémosla de color, bueno, naranja puede ser. Y esta que está acá la vamos a pintar de color verde, por ejemplo.
Entonces, acá esta sería la desigualdad en color verde, la desigualdad en color naranjita y la desigualdad en color rojo. Bueno, yo creo que le voy a hacer un pequeño cambio aquí. Voy a hacerles el cambio. Mm, yo creo que acá. Voy a quitar este igual de acá. Solamente lo voy a dejar mayor. ¿Ok? Bueno, ¿vamos bien hasta acá, chicos? Entonces, esta sería la primera función, pero bueno, recuerden que pues para ser ordenados, a la primera función que aparezca, que aparece, perdón, la vamos a llamar f1. f1 de x, esta va a ser f2 y esta va a ser f3. ¿Listo? Entonces comencemos con f1. Les pregunto, ¿F1 tiene algún problema o F1 no está definida en algún caso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, señor. Cuénteme, Ángel. ¿Esta función cuándo no está definida? Ahí el problema es si x vale 2, pues no está definida la función. Exactamente. Entonces, una función que sea una fracción no está definida si x más 2, o sea, si el denominador es cero. ¿Bien? Que, como me acaban de comentar, pues de aquí ustedes llegan a que x es negativo 2. Entonces, hay un problema en negativo 2. ¿Listo? Pero entonces, yo les pregunto una cosita. ¿Negativo 2 está en el intervalo donde está definida la función? Entonces, pregunta. ¿X igual a negativo 2 cumple que X es menor que 2? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí, Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Como esto es cierto, quiere decir que X igual a menos 2 es un punto. Bueno, sería un punto, o sea, como es donde no está definida, si la función no está definida, quiere decir que la imagen en menos 2 no existe, ¿no? Entonces quiere decir que f de 1 de menos 2 no existe. ¿Por qué? Pues porque la función no está definida. Y ya con esta condición, ¿qué podemos decir? Automáticamente ya encontramos un punto de discontinuidad. X igual a menos 2 no es continua en, bueno, f no es continua, qué pena. Bueno, acá sería g. No es continua en x igual a menos 2. ¿Vamos bien? Porque, bueno, es que realmente acá sería... Espérate un momentico. Llamémosla más bien g de 1 porque es que la función original se llama g, ¿no? Y sería g mayúscula en 1 de x, más bien. Entonces, g en 1, que a la final sería g, porque recuerden que ustedes ahí están llamando f1 a la función que está ahí, pero realmente esta sería g. G en menos 2 no existe, pues porque estamos diciendo que esta fracción no está definida cuando la x es menos 2 y menos 2 está en el intervalo de x a menos 2. Entonces ya automáticamente ese punto, al no tener imagen, básicamente pues es un punto donde la función original no es continua. Entonces ya encontramos un punto de discontinuidad, sin ver ni siquiera los extremos, ¿ok?
Ahora continuemos con los otros. Entonces ven y llamamos a este G y G. Entonces acá sería G en 2 y G en 3. ¿Listo? Bueno, como este es un polinomio, no tiene problemas. Entonces, esta función ponlo con naranja. Esta función, bueno, al ser un polinomio, no tiene puntos, o bueno, no tiene problemas. Así, un octavo de x está definido en todos los números reales y en particular está definido en esta desigualdad. Porque recuerden que si está definido en todos los reales, en particular va a estar definido en un intervalo, que en este caso es el intervalo que está ahí enfrente. ¿Ok? Bueno, resulta que la misma condición que está acá se puede copiar y pegar para la función seno. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque la función seno, ella tampoco tiene problemas. La función senoidal es una función cíclica que no tiene asíntotas y no tiene ningún tipo de problemas. O sea, no está, o sea, tiene cualquier imagen definida en cualquier número real. Acá sería seno de pi x. Está definida en todos los números reales, en particular está definido pues en su intervalo de definición, que es este. Ok. Esta sería la función que está en color verde. Ujú. Ok. Y aquí también el del 1 octavo. Ok, perfecto. Entonces, de esta manera ya salimos del problema de analizar eh, las funciones, bien, mirar si las funciones tenían problemas y luego mirar si los problemas que tiene la función están dentro del intervalo donde está definido. En este caso, hay un problema que es en negativo 2, ¿ok? Si quieren, hagamos el dibujo de esto para ver bien por qué es que apareció ese problema del -2, porque ustedes me podrían decir, ay, pero yo siempre he visto funciones por partes que son así bonitas, digamos, en un pedazo una función sin problemas, en otro pedazo otra función sin problemas y en otro pedazo otra función sin problemas. Y que los únicos problemas eran aquí en los extremos. Bueno, en general no necesariamente va a pasar eso. ¿Listo? Entonces voy a dibujar rapidito esta función. En este caso, pues borremos esto. Entonces, una de las funciones es 1 entre x más 2. Y te decían que era si la x era más pequeño que 2. ¿Listo? Esta es la primera función. La segunda función es 1 octavo de x. Si la x está entre 2 y 4. ¿Ok? Y la última función es seno
de πx, si no estoy mal, cuando la x es mayor que 4. ¿Vamos bien? Bueno, aquí esta función se ve toda rara porque es que yo aquí había puesto unos extremos. ¿Se acuerdan que había hecho como más pequeñito los ejes? Pero bueno, aquí ya estoy corrigiéndolo para que quede más bonita. Entonces, no me quiero alejar mucho de -2 porque fíjense que en -2 hay un problema. Y miremos los colores. ¿Cuáles son los colores? La primera es roja, o sea, esta es de color rojo. La que sigue es de color naranja. Y la última es de color verde. Pero entonces vuelve y juega y queda el problema de los extremos. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Ya les voy a explicar bien cómo se hace el dibujo de esta función. Yo creo que hasta acá está bien. Y aquí podemos subirlo un poquito hasta ahí. Perfecto. Bueno, recuerden que ya encontramos un punto de discontinuidad que era en -2. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, pues porque en -2 la función ya no está definida. O sea que la primera condición, que la imagen en -2 exista, esa es falsa. X igual a -2. Pero bueno, si miramos el gráfico, creo que hasta podemos saber más cosas, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo son esos límites laterales en -2? Por ejemplo, si me acerco por el lado izquierdo, la función o las imágenes están yendo hacia qué valor. ¿Se acuerdan? María José, José David, Ana Sofía, Juan David, Ángel. Bueno, entonces, pues recuerden que acá, aquí nos está tomando el 2, perdóname, en la roja. O sea, en la roja nos está tomando el 2. O sea que aquí, en la que está en color rojo, ustedes tendrían que poner un hueco. Porque no se está tomando el de color rojo. Bien. Pero fíjense que la imagen en la de color naranja sí se está tomando y pareciera que las imágenes son las mismas, porque mira que pareciera que continúa. Entonces, a pesar de que la roja no la toma, la naranja sí la está tomando. Entonces la vamos a dejar así para indicar que la naranja la toma, pero la roja no. Entonces ahí le dejo el huequito blanco. Bien. Aquí tenemos el valor aquí naranja y acá tenemos el valor verde. Pero pues vamos a ver las funciones si toman el valor en 4 o si no lo toman. Entonces, la que está en color naranja no la toma y la que está en color verde tampoco. O sea que las dos son huecos. Porque en este caso no se toman esos valores. Y aquí pues la función senoidal continúa. Aquí sería una flecha. ¿Listo? Continúa, continúa. Ok, perfecto. Bueno, ya con eso, entonces, ya con el gráfico uno se puede mirar qué pasa ahora sí en los extremos, porque recuerden que lo primero que ustedes hacen es mirar la función, o sea, cada una de las funciones, mirar si tiene problemas y después verificar si está dentro del intervalo en el cual está definida la función por partes. Este es un ejemplo donde sí está el valor donde esta función no está definida y al no estar definida automáticamente la imagen no existe y si la imagen no existe la función no sería continua. ¿Bien? Pero pues aquí gráficamente lo podemos ver mejor, ¿no? Porque al parecer este límite va a ser un límite infinito. ¿Bien?
Pero bueno, ahorita lo podemos verificar si quieren. Pero ya con que la imagen no exista, pues automáticamente no es continua. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es mirar los extremos de la función. Es decir, vamos a mirar qué ocurre en 2 y vamos a mirar qué ocurre en 4. Bien. Ok. Entonces, en x igual a 2, que es el primer extremo, vamos a mirar qué ocurre. Si esa función es o no es continua en 2. Entonces, recuerden que tenemos que mirar si es continuo o no, o sea que tenemos que mirar las condiciones de continuidad. Primer condición, mirar si la imagen en 2 existe. Perdóname, G en 2. G mayúscula en 2. Ok, entonces, lo primero que tenemos que mirar es cuál desigualdad se cumple cuando la X es 2. Entonces, 2 es menor que 2, bueno, eso es falso. Y 2 es menor o igual que 2, porque recuerden que la X la estoy reemplazando por 2, esta desigualdad sí es válida. Entonces, esta es la desigualdad que voy a utilizar y por ende voy a usar la fórmula de la función que está al frente. Entonces, ¿qué podemos decir acá? X igual a 2 cumple la desigualdad la X está entre 2 y 4. Ok, así, G en 2, pues tendríamos que utilizar la función que estaba en color naranja, que era la de 1/8 de X, ¿no? O sea que sería 1/8 multiplicado por X, que es 2. Y ahí estamos utilizando la función que está en color naranja. Entonces, G en 2 utilizaría la función de color naranja porque es la que cumple la condición de color naranja, que es la X que está entre -2 y 4 tomando 2. Y este valor nos daría 1/4. Entonces, la imagen sí existe. Entonces, esta primera condición de continuidad es válida. Ahora vamos a mirar la condición del límite bilátero. Segunda, ¿será que el límite cuando x tiende a 2 de g mayúscula de x existe? Como es un extremo, recuerden que acá, bueno, acá incluso podemos mirar en los extremos de g de x. Entonces, ¿cómo es el análisis en los extremos? Recuerden que en los extremos, pues serían los puntos en donde inicia una función y termina otra. O sea, en este caso son 2 y 4. ¿Qué serían estos valores que están acá? Vamos a dibujarlos de una vez. Aquí en 2. Y utilizamos el mismo color azulito. X igual a 2. Y este que está acá. Y este sería X igual a 4. Ok. Bueno, en este caso, pues tendríamos que mirar el límite cuando X tiende a 2 de G de X. Pero tenemos que mirar el límite por izquierda y por derecha. Derecha e izquierda. En este caso tenemos que mirar es cuál es la función que está a la derecha de 2 y quién está a la izquierda de 2. Voy a copiar esto para que observen lo siguiente. En este caso, fíjense que
la condición que está aquí arriba indica que la X está a la izquierda de 2. Sí, porque son los que son menores que 2, pues son los que están a la izquierda. Y la condición que está acá serían los X que están a la derecha. De 2. Bien, pues de esa manera ya sabemos quién es el límite por izquierda y quién es el límite por derecha. En este caso, el límite por izquierda sería la función que está en color rojo. Y el límite por derecha sería la función que está en color naranja, porque la que está en color naranja es la que está a la derecha y la roja es la que está a la izquierda de 2. ¿Listo? O sea que en este caso, esto sería límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 1 entre x más 2. Bien, y si evalúan, pues creo que si evaluamos esa función nos daría un cuarto, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, señor. Ok. Y este sería el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 1/8 de x. Y pues si evaluamos nos vuelve a dar un cuarto. Porque estamos reemplazando cuando la x es 2, ¿no? Pero por la izquierda. Pero recuerden que el método de evaluación sirve no solamente para límites biláteros, sino que también sirve para límites laterales. Entonces ustedes evalúan. Lo primero que tienen que hacer en un límite es evaluar. Y si les da un número, pues ese número es el valor del límite. Y fíjense que en este caso los límites laterales sí son iguales, porque me está dando un cuarto. Entonces en este caso, el límite cuando x tiende a 2 de g de x sí existe porque los límites laterales son iguales y es igual a un cuarto. Bien, entonces la condición 2 es válida. Y nos faltaría la última condición de continuidad, que es si el límite cuando x tiende a 2 de la función es igual a la imagen en la función de la función en ese mismo valor de x. ¿Será que esto es verdad o es mentira? ¿Ustedes qué dicen? Es verdad. Ujú. O sea que, ¿cuál es la moraleja de la historia? La moraleja de la historia es que cuando ustedes estén analizando continuidad, realmente no sabemos si en los extremos de una función por partes es o no es continua. Puede ser que, o sea, puede ser cierto o puede ser falso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo único que uno puede hacer? Pues verificar. Entonces, mira, g en 2 es este valor, que era un cuarto. Porque es que a veces uno cuando trabaja estas funciones, uno a veces piensa, ah, pero en los extremos ya automáticamente es discontinua. No, no es cierto. Ustedes tienen que mirar la continuidad porque en algunos casos es continua y en otros casos no. Entonces, por ejemplo, en este caso, resultó que en x igual a 2 la función sí es continua. Y en el gráfico uno lo puede ver. Porque recuerden que aquí, o sea, ustedes van por este caminito y ustedes dicen, ay, aquí hay un hueco. Bueno, pero recuerden que ese hueco está relleno, ¿no? O sea, ese hueco en la parte naranja la parte naranja está rellenando el hueco. O sea que si ustedes se lo imaginan como un puente, en la parte roja hay un hueco, pero en la parte naranja la rellenó. O sea que puedo continuar en este puente. ¿Sí vamos bien? Si lo imaginamos a la función como si fuera un puente. ¿Listo? Entonces, en este caso la función sí es continua, a pesar de que haya un hueco en la parte roja. Ustedes dicen, ay, pero hay un hueco porque es continua. Bueno, en este caso es continua es porque la parte naranja es la que rellena el hueco. ¿Vamos bien? ¿Se entiende cuál es la idea acá, chicos? Sí, señor. Señor.
Ok. ¿Ustedes qué pueden decir de x igual a 4? Así mirando el gráfico, ¿será que es continua o será que no? No es continuo. Ujú. Porque, pues, ustedes me pueden decir, mira, aquí hay un salto. Entonces, bueno, esa sería como la idea básica para decir, no, es discontinua por eso. Pero realmente, ¿ustedes qué tienen que hacer para verificar si es continua o no? Pues verificar cuál condición de continuidad falla. Entonces, si usted en el examen ve un ejercicio que tenga un gráfico y ven un salto, y usted me dice que la función es discontinua solo por el salto, pues no espere ganarse todo el punto. ¿Bien? Porque recuerden que yo les dije a ustedes que visualmente uno puede identificar si hay discontinuidad o no. Pero lo que realmente no me importa es que ustedes aprendan a identificar cuál es la condición de continuidad que falla. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces en este caso, ¿qué podemos concluir? G es continua en x igual a 2. Ok. Ahora el mismo análisis lo tenemos que hacer en x igual a 4. Entonces, en x igual a 4 tenemos que hacer el análisis de la continuidad porque es un extremo. Pero bueno, creo que ya tenemos spoiler y ya sabemos que falla. O sea, tiene que fallar alguna de las tres porque es un salto. Bueno, si queremos mirar solo continuidad, yo creo que con la primera condición, pues, ¿qué tal que la primera condición sea falsa? Pues ya con eso no tenemos que hacer más. Entonces, f en 4, perdóname, g en 4, qué pena, ¿existe? ¿Ustedes qué dicen aquí en esta función por parte? Recuerden que la función por parte la tenía acá, mírala. ¿Hay alguna desigualdad que al reemplazar x igual a 4, al reemplazar x igual a 4, la desigualdad sea cierta? Es decir, ¿será que 4 es más pequeño que 2? No, No. ¿Será que 4 es más grande o igual que 2? Bueno, esta parte es verdad, pero ¿será que el 4 es más pequeño que 4? tampoco. Tampoco, No. porque 4 no es más pequeño que 4. Y creo que la de abajo también es falsa, porque 4 no es más grande que 4. ¿Sí vamos bien? Entonces, fíjense que solamente mirando la condición 1, ustedes me pueden decir lo siguiente. X igual a 4 no cumple ninguna de las desigualdades definidas en la función g de x. Bueno, y si x igual a 4 no cumple ninguna de las desigualdades, adivinen qué pasa. Pues si no cumple Que ninguna de las es desigualdades... discontinuo. Bueno, Que es discontinuo. El bilateral tampoco existe. exacto. Lo primero que va a indicar es que en este caso, entonces, es decir, g de 4 no existe. Y ahora sí, la conclusión. Como esta imagen no existe, ya la primera condición de continuidad es falsa. Pues lo que quiere decir directamente es que g no es continua en x igual a 4. ¿Listo? Y entonces ustedes dirán, bueno, y ahora sí, ¿cómo sé los puntos donde la función es continua y donde no? Bueno, como nosotros ya hicimos el análisis de las funciones, pues los puntos donde no es continua la función, pues esos son los puntos de discontinuidad. Y lo que quiere decir es que ella va a ser continua en los demás puntos. ¿Listo? Entonces, no es continua en 4 y creo que por aquí también habíamos encontrado otro punto de discontinuidad que era -2, si no estoy mal. ¿Vamos Sí. bien? Qué pena, pero mi perro está saludando al vecino. Pam, pam, pam. ¿Dónde es que estaba? Por acá creo que fue. En los extremos. Aquí, míralo. Acá. Que no es continua en -2. Entonces, la función era continua en -2 y en 4.
Entonces, ahora sí identifiquemos los puntos donde sí es continuo. Entonces, G es continua en todo número real X con X diferente de -2 y X diferente de 4. Y ustedes dirán, ¿y por qué esta condición? Bueno, pues porque precisamente en estos valores la función es discontinua. Entonces va a ser continua en cualquier número que no sea -2 y que no sea, que no sea 4. ¿Ok? Y también, pues esto también se traduce en que G no es continua en X igual a -2 o X igual a 4, que es la misma cosa, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran los puntos de discontinuidad de la función, automáticamente pues también están encontrando los puntos donde sí es continua. Pero recuerden que esto solamente se puede hacer, o sea, este pedazo solo se puede hacer analizando cada función que aparece en la función por partes. Yo aquí les quise poner una función un poquito enredada, que era esta fracción, pero yo sé que en los ejercicios que están en el libro no les van a salir cosas así tan feas, ¿ok? ¿Vamos bien, chicos? Entonces, quería hacerles así un ejercicio interesante para que lo pudieran ver con más calma. Bueno, ya pasó una hora de la asesoría, bueno, de la clase. Entonces, vamos a empezar con un tema. Bueno, en realidad no es tema, sino que son dos teoremas. Uno es un teorema de límites que había querido ignorarlo, no, mentira, pues no ignorarlo, pero no quería darlo todavía, porque al comienzo es un poquito denso. Pero es un teorema de límites que se utiliza mucho. Bien, voy a escribir el teorema y lo voy a demostrar. Recuerden que pues la parte demostrativa es algo importante, pero a mí me interesa más que todo es que se les quede en la cabeza para qué sirve o qué utilidad puede tener. Entonces voy a escribir el teorema. Este se llama a veces el teorema del emparedado o sándwich. Pero, espérate que esa W me quedó pegada a la I. Pero me gusta más la forma en que la llaman en inglés, que es el squeeze theorem. ¿Listo? Squeeze en inglés lo que quiere decir es como apretar. Apretar. ¿Bien? Entonces me parece más bonito eso porque realmente lo que vamos a hacer es eso, vamos a apretar. Pero bueno, ya les voy a explicar cómo. El teorema indica lo siguiente. Sea, bueno, necesitamos tres funciones. Ahí empieza el dolor de cabeza. Este se llama el emparedado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué emparedado? Bueno, porque yo necesito tres cosas, dos panes y algo en la mitad. Entonces van a ser tres funciones. Entonces sean f de x, g de x y h de x funciones tales que cumplen las siguientes condiciones. Entonces, primera condición. La f vamos a dejarla en la mitad y vamos a decir, por ejemplo, que la f es más grande que la g y que la f es más pequeña que la h. ¿Ok? Y ustedes dirán, bueno, ¿y esa desigualdad tiene que ser en todos los números reales? No. Tienen que ser, o sea, esta desigualdad la vamos a hacer cierta en un intervalo cercano a. Entonces, esta condición es cierta en un intervalo de la forma a menos delta 1 a más delta 1 para cierto delta 1 mayor que 0. ¿Ok? Ya les voy a dibujar esto. Y la segunda condición
es que el límite de los extremos, o el límite cuando x tiende a de g de x, sea igual al límite cuando x tiende a de h de x, y es igual a L. Vamos a llamar ese límite L. Entonces, tenemos una función, bueno, tenemos tres funciones realmente, una por debajo, otra por arriba de f, y estamos diciendo que el límite de la que está por debajo y el límite de la que está por arriba es el mismo cuando la x se va para a. Entonces, vamos a hacer un dibujo para entender esta cosa, porque ustedes dirán, uy, Dios mío, ¿en qué me metí? No, tranquilos que ya les voy a hacer un dibujo que con el dibujo creo que se va a entender mejor la conclusión del teorema. Voy a hacer acá, abajito, un dibujo, ¿ok? Recuerden que este teorema tiene que ver con un límite, entonces voy a hacer una línea vertical de color azul para identificar x igual a a. Entonces, en este pedacito, esto es x igual a a, ¿ok? Entonces, tenemos dos funciones, una que está por encima, una que está por debajo. Vamos a decir, por ejemplo, que aquí está a más delta 1 y a la misma distancia, perdóname, este es a más delta 1 y este sería a menos delta 1. Y ya les voy a explicar por qué estoy poniendo esto acá también. Bueno, porque estamos diciendo que se cumple una condición, o sea, esta desigualdad es cierta en este intervalo, ¿bien? O sea, no tiene que ser en todos los números reales. Entonces, ustedes, por ejemplo, van a tener la función g, la voy a poner con color morado, e imagínense que la función en morado hace esto, hasta acá, ¿bien? La función que está en color rosadito, en ese mismo tramo, está por aquí por encima, pero la condición es que el límite en A es el mismo de la que está en color morado. Y acá puede seguir haciendo lo que quiera hasta ahí. ¿Sí vamos bien? O sea, aquí estos valores que estoy poniendo acá, o sea, yo estoy diciendo es que la desigualdad es cierta solamente en el tramo del intervalo con extremos A menos delta 1 y A más delta 1. O sea, la función que está en color rosado está por encima de la que está en color morado. ¿Vamos bien? O sea, en este caso, esta que está aquí es H y esta que está aquí en color moradito es G. ¿Bien? Y esta es la desigualdad que se cumple. La G está por debajo de la H y la F ¿dónde está? Fíjense que aquí estamos diciendo que la F está entre ellas dos. O sea, la F está en la mitad o se puede graficar en la mitad de esas dos. Entonces, yo les pregunto una cosita. Si ustedes dibujan a la F y saben que la G está por abajo y la H está por encima, ¿será que yo puedo hacer esto, por ejemplo? ¿O no puedo? ¿Ustedes qué dicen? Tendría que pasar por el medio de las dos. Exactamente. O sea que obligatoriamente estoy diciendo que la F debe pasar cuando toque la línea A, o sea, X igual a A, debería pasar ¿en dónde? O sea, por ejemplo, acá tendría que ser acá y creo que acá cruzar también. ¿Cierto que sí? Y esta sería la función F. Porque recuerden que estoy diciendo que F está metida entre la H y la G. Quiere decir que la F no tiene permitido hacer algo así. Por ejemplo, la F no podría, digamos, acá estar en la mitad y por acá mágicamente saltarse y volverse a meter. No, porque ahí estaría saliéndose de las funciones. Entonces, él obligatoriamente solo se puede mover en la mitad de las otras. Por ejemplo, acá podría ser que por acá sube, por acá baja, pero tarde o temprano se va a tener que meter ahí entre las dos. Y aquí, bueno, y acá también puede hacer lo que quiera, pero tiene que estar metida en la mitad. Y esta sería la función f. Bueno, si el gráfico es algo así, ¿ustedes qué me pueden decir del límite en f? Entonces, el límite cuando x tiende a de la función f, ¿será que tiene algún valor? ¿Ustedes qué dicen? Recuerden que aquí el valor que está aquí
este valor que está acá, que es el límite, vamos a decir que es L. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que el límite de nada de la función que está en color rojo también existe? ¿Qué creen, chicos? Pues en este caso es verdad y el límite sería precisamente L. Porque como les digo, el teorema del sándwich lo que hace es que si una función, o sea, si tenemos una función metida entre otras dos y el límite en un valor, que en este caso lo estamos llamando A, de la que está por encima es igual al límite de la que está por debajo, la que está en rojo obligatoriamente debe tener el mismo límite que las que están arriba y abajo de ella. Porque en este pedazo las dos funciones, o sea, la que está en color morado junto con la que está en color rosado, están oprimiendo o están espichando, ¿verdad? A la función que está en color rojo. Entonces, por eso les digo, pero es que se le dice el teorema del emparedado porque es una función por encima, otra función por debajo, y la función que está en la mitad hace el papel del jamón, ¿ok? Pero me parece más útil la definición en inglés porque es que realmente lo que estamos haciendo es exprimiendo, estamos oprimiendo una función con otras dos funciones, una que está por encima y la otra que está por debajo. Entonces, esta es la gráfica del squeeze theorem o el teorema del emparedado o sándwich, como le quieran decir. Solamente que pues en español me parece muy ordinario decir emparedado o sándwich, pero bueno, ustedes entenderán por qué le dirán así, ¿no? Bueno, como estamos en un curso de matemática pura, pues tenemos que demostrar este teorema. Entonces hagámoslo. La demostración del teorema realmente no es tan larga. Demostración. Pues tenemos varias hipótesis, ¿no? Pero vamos a empezar con estas dos y es que el límite de la G y el límite de la H es L. ¿Listo? Entonces vamos a recordar qué quiere decir que el límite de G sea L y que es que el límite de H también sea L. Porque estamos diciendo que estos límites son iguales. Bueno, recordamos qué es esto. Bueno, por definición del límite, esto es para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si valor absoluto de x menos a es menor que delta y mayor que 0, entonces, bueno, si quieren lo ponemos acá al ladito. Esto quiere decir, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si x menos a en valor absoluto es menor que delta y es mayor que 0, entonces valor absoluto de g de x menos l es menor que epsilon. Y la otra condición es copiar y pegar, solamente que vamos a cambiar la g por h, porque el límite es l de todas maneras. Bueno, ustedes me dirán, ¿será que aquí tengo que tener cuidado con algo o puedo seguir? Si ustedes utilizan dos definiciones de límite, ¿será que puedo utilizar la misma notación o tengo que tener cuidado? Cuéntenme. Toca poner delta 1 y delta 2. Ok, pero bueno, hay una cosita y es que en una de las hipótesis ya estaba utilizando delta 1. ¿Te acuerdas en la primera condición? Entonces mira que aquí ya estaba utilizando delta 1. Entonces realmente pues le podríamos poner, para no confundirnos con el delta 1 que está arriba, porque ese es otro número que no tiene que ver nada con los que están acá, pues aquí pongámosle más bien delta 2 y aquí delta 3. Pues para indicar que son números diferentes, no son la misma cosa. ¿Vamos bien? Y bueno, yo voy a hacer otra cosita, espérate un momentico, voy a cortar esto. Y lo que quiero identificar es que recuerden que esa desigualdad en valor absoluto también la podemos escribir de otra forma. Esta era la otra hipótesis.
Pero la condición de aquí, yo también la puedo decir que g de x está entre L menos epsilon y L más epsilon, ¿se acuerdan? Y aquí es que h está entre L más epsilon y L menos epsilon. ¿Listo? Recuerden que utilizando propiedades de valor absoluto podemos llegar a esas desigualdades con G y con H. ¿Vamos bien hasta acá? Que creo que esto yo se los hice en la primera clase de cálculo. Sí, o sea que esta desigualdad es exactamente equivalente a lo que está abajo y que esta desigualdad es equivalente a lo que está arriba. Bueno, ustedes dirán, bueno, listo, escribiste las hipótesis del límite, pero usted todavía no me ha escrito la hipótesis de acá. Bueno, pues vamos a escribirla. Entonces, la otra hipótesis es esto, que esta condición es cierta si la x está en este intervalo. Si la x pertenece a este intervalo, o sea que la x está entre a menos delta 1 y a más delta 1. Y esto utilizando propiedades de valor absoluto, o sea, restando a ambos lados y luego utilizando definición de valor absoluto en desigualdad menor que, obtenemos que, esto es lo mismo que decir que valor absoluto de x menos a es menor que delta 1. ¿Listo? O sea, esta condición es cierta siempre y cuando la x esté en un intervalo de la forma a menos delta 1 a más delta 1, que es una desigualdad de este estilo. O sea, que el valor absoluto de x menos a sea menor que delta 1. Y si ustedes quieren, le podemos quitar el centro. La verdad, el centro no nos interesa. Entonces, bueno, entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se hace la prueba de esto? Ya escribimos todas las hipótesis, ¿cómo las junto? Bueno, fíjense que si tomamos un epsilon arbitrario, ese epsilon arbitrario me va a botar aquí un delta 2, un delta 3, y esta condición del delta 1 es siempre la misma, o sea, siempre es el valor fijo delta 1. Entonces, yo necesito encontrar un intervalo en donde se cumplan las tres condiciones a la vez, o sea, esta condición, esta y esta. ¿Bien? Entonces, adivinen qué valor de delta vamos a tomar. ¿Cómo era que hacíamos para que las condiciones se cumplieran? Las condiciones que teníamos ahí, todas a la vez. ¿A quién tomábamos como delta? Entonces sea, bueno, sea ¿El epsilon mínimo? arbitrario. Ajá. Entonces sea epsilon positivo cualquiera. Cualquiera. Entonces, si delta es el mínimo entre el delta 1 que bota la primera definición, que es la del límite, bueno, el de la hipótesis de la desigualdad, que es delta 1, el del primer límite, que es delta 2, y el del tercer límite, que es delta 3. Entonces, si el valor absoluto de x menos a es menor que delta y es mayor que 0, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que estas dos desigualdades que están acá son válidas, bueno, en realidad las tres. Esta desigualdad, ¿bien? Y la otra desigualdad, que es esta, la de las tres, son válidas en ese intervalo. Estamos diciendo que estas tres condiciones son válidas en ese intervalo. Estas tres condiciones son válidas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué es importante saber si son válidas o no? ¿Eso para qué me importa? Bueno, de las dos primeras condiciones, o sea, de estas dos, ustedes me están diciendo aquí una cosita. De aquí y de acá, ustedes me están diciendo que g de x y h de x están en el intervalo L menos epsilon y L más epsilon. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué estamos diciendo eso? Bueno, pues porque recuerden que acá ustedes me están diciendo que la G y la H están entre L menos epsilon y L más epsilon, que son precisamente este intervalo.
O sea, L menos epsilon. Ah, perdóname, espérame que yo acá lo puse fue al revés. Qué pena, aquí es L menos epsilon y aquí es L más epsilon. Copié y pegué lo que no era. Aquí es L menos epsilon y aquí es L más epsilon. Listo. Qué pena, aquí arriba sí lo escribí bien y acá no. Bien, L menos epsilon, L más epsilon. Y acá es L menos epsilon y L más epsilon. Entonces, G y H están en el mismo intervalo. ¿Bien? Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es importante que esos dos estén, o sea, para qué me sirve que esos dos estén en el mismo intervalo? Bueno, si G y H están en el mismo intervalo, quiere decir que la F también está. ¿Por qué? Porque si la G y la H están en el mismo intervalo, pues acuérdense que esta desigualdad de tres cosas es válida. O sea que de estas dos desigualdades yo deduzco que, bueno, la G está entre L menos epsilon, aquí con menor estrictamente, perdón, y L más epsilon, pero fíjense que la G está entre L menos epsilon y L más epsilon, y la H también. O sea, la H también está metida en la misma desigualdad. L menos epsilon y L más epsilon. Pero la condición 3, que es esta que está aquí, esta condición me está diciendo que al tomar el mínimo de esos delta 1, delta 2 y delta 3, esta desigualdad es cierta en este intervalo también. O sea que si la G y la H están metidos en ese intervalo, obligatoriamente la F también está ahí metida. ¿Vamos bien? Y ahí es utilizando la condición de que tanto la G como la H están dentro de ese intervalo. Si no tuviéramos esa condición, pues no podríamos asegurar nada. O sea, básicamente como que estamos fusionando estas dos condiciones en una sola. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y eso yo siempre lo puedo hacer? No, solamente se puede hacer si tú conoces si la F y la G tienen alguna relación entre ellas. O sea, pues si una es mayor que otra o viceversa. Entonces, ahí se mezclaron ahora sí las tres condiciones. Porque en este caso, esta sería la de la F. Y fíjense que en desigualdades, bueno, o sea, fíjense que aquí mezclamos las tres directamente, pero realmente a mí lo que me interesa es lo siguiente. Básicamente es ignorar esta parte de la G, ignorar esta parte de la H y quedarme con el resto. O sea, solamente quedarme con que L menos epsilon es más pequeño que F y es más pequeño que L más epsilon. Ustedes me dirán, profesor, pero yo puedo ignorar eso. Bueno, sí, porque es que la desigualdad es válida. Entonces, si la desigualdad es válida, recuerden que de la G y de la H yo ya conozco cosas. De la única que no conozco nada es de la F, porque la idea es probar que el límite de la F es L, o sea, la F es la única que no sé nada. Pero de la G y de la H sí, porque yo sé que las dos convergen a L. Entonces, de esa desigualdad triple, la verdad, la única cosa que no me interesa es lo que tiene que ver con G y lo que tiene que ver con H. Entonces, de acá podemos concluir lo siguiente, que L menos epsilon es más pequeño que F y es más pequeño que L más epsilon. Y recuerden que esta desigualdad que está acá pues es equivalente a lo siguiente. Pues esta desigualdad es equivalente a decir que f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Entonces hagamos un resumen de lo que acabamos de encontrar. Entonces, en resumen, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta positivo, que es ese mínimo entre estos varios delta que habíamos encontrado, tal que si el valor absoluto de x menos a es menor que delta y es mayor que 0, entonces, ¿qué concluimos respecto a la f? Pues concluimos que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Y pues esa es la definición de que, entonces, por lo tanto, el límite
cuando x tiende a de la función, pues es L. Y terminamos. Porque creo que esa es la definición del límite, ¿no? ¿Vamos bien? Yo sé que este teorema es un poquito feo. Si ustedes quieren en clase, bueno, cuando nos veamos, lo podemos ver, pero es una demostración de límites que es muy importante, porque como les digo, pues tiene que ver con este teorema del emparedado, que se utiliza mucho en límites, en especial cuando son límites que no se pueden calcular directamente. Por ejemplo, que al evaluar a ustedes les den cosas indeterminadas, pero que no saben para dónde se va. Ustedes dirán, bueno, y sí es indeterminado, pero no sé hacia dónde se va. Entonces, en este caso se utiliza este teorema del emparedado. Bueno, y voy a demostrar de una vez otro teorema que básicamente es la herramienta que uno utiliza en todos los ejercicios de calcular límites utilizando el método directo. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije a ustedes que en el método directo se utilizaban un montón de teoremas que hace 3 semanas pues me quedaba complicado demostrarles porque hasta ahorita estábamos en límites? Pero pues el método directo es uno de los métodos que más se utilizan, pero ellas, o sea, ese método tiene tiene muchos teoremas que lo apoyan, porque eso tampoco es que sea así tan fácil. Recuerden que calcular un límite en general no es evaluar y ya, no. Pero el método como tal te puede ayudar para poder calcular un límite, pero entonces yo les decía a ustedes, en estos momentos nos quedamos un poco cortos porque no tenemos toda la base. Pero ahora sí, viendo continuidad, ahora sí podemos ver, pues, el teorema que realmente ayuda en casi todo. Entonces, este es un teorema de composición y es el teorema, bueno, el teorema dice lo siguiente. Sean f y g funciones tales que el límite cuando x tiende a A de g de x es L y f es continua en x igual a con f de A igual, espérate, f es continua en A, g de x, perdóname, f es continua en x igual a L, qué pena, con, no, mentira, sí, no. Tan, 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 tan. No, en L. F es continua en L con, ahora sí, L igual, no, pues podemos dejarla como F, sí, F es continua en L, listo, ya, con eso se sobreentiende ahorita qué vamos a hacer. Listo. Entonces, el límite cuando x tiende a de F evaluado en g de x es, bueno, vamos a escribirla de dos formas. F evaluado en el límite cuando x tiende a de g de x, o sea que esto es f de L. Bueno, y esto se ve un dolor de cabeza, pero ya les voy a explicar qué es lo que pasa. Este teorema lo que dice es que cuando ustedes están calculando el límite de una composición, o sea, una función evaluada en otra, si la función que está aquí por fuera, o sea, en este caso es la f, si esta función es continua en el valor que está aquí adentro del límite, que lo estamos llamando L, el límite entra en la función que es continua, o sea, la función continua permite entrar el límite al evaluarse, ¿ok? O sea, esa es una de las propiedades más importantes de las funciones continuas, que ella permite entrar límites dentro cuando se está evaluando en otra función. Ustedes dirán, pero venga, profesor, ¿y eso no siempre pasa? No, cuando ustedes calculan un límite, no necesariamente el valor asociado en la función es igual al límite. ¿Se acuerdan que hay casos en donde, por ejemplo, ustedes les puede dar un límite, digamos, límite cuando x tiende a 2 de una función que les dé, por ejemplo, 5,
Y otra cosa es que f en 2 sea, por ejemplo, 7. ¿Bien? Entonces, si ustedes dijeran, pues esa propiedad siempre es válida, aquí sería falsa. ¿Por qué? Porque si miramos cuánto es el límite cuando x tiende a 2 de f en 2, de f de x, perdóname, pues si entro el límite a la función f, o sea, f del límite cuando x tiende a 2 de x, y esto sería f en 2. O sea, fíjense que aquí lo que pasó, espérate que es que como los puse con el color rojo no se ve mucho, pero ya, así. Entonces, si este límite, o sea, si el límite me da 5 y la imagen en 2 me da 7, yo estaré diciendo por un lado, o sea, si la propiedad de continuidad fuera siempre válida para cualquier función, el límite entra a la función, o sea, lo que está evaluándose la función, que esta sería la f. Entonces, el límite entró con la x y si yo evalúo la x te da 2, ¿verdad? Pero por un lado f en 2 es 7 y por el otro lado el límite en 2 es 5. Entonces, si la función no es continua, fíjense que esta cosa es falsa. ¿Listo? Y uno a veces piensa que cuando calcula límites, uno puede meter límites dentro de una función y no pasa nada. No, sí pasa algo, y es que si la función no es continua, usted no puede meter límites dentro de la función. ¿Vamos bien? Entonces, tengan mucho cuidado porque, bueno, lo que realmente ayuda en el método de evaluación es que las funciones que estamos utilizando todas son continuas, o sea, la gran mayoría. Entonces, cuando ustedes evalúan, pues no hay problema. Por eso les decía que el método de evaluación es muy específico y sirve solamente con funciones de las que ustedes trabajaron en bachillerato. ¿Bien? Pero básicamente lo que estamos haciendo es evaluando, o sea, reemplazando un límite dentro de la función. ¿Bien? Y como les digo, esto en general es falso. Usted no puede evaluar dentro de una función cualquiera un límite. O sea, no puede meter el límite adentro de la imagen que tiene aquí, o sea, de la variable que estás evaluando. Entonces, toca tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, ejemplos de funciones que no cumplen esto. Bueno, aquí ya les hice un ejemplo de una función, por ejemplo, que tenga límite, pero que su imagen sea diferente. Denme un momento, por favor. Listo, qué pena. Es que llegó alguien y mi perro se pone muy efusivo. Ok. Bueno, ya adivinen qué tenemos que hacer. Pues tenemos que demostrar este límite, ¿ok? ¿Me oyen bien, chicos? Sí, señor. Ok. Entonces, ok. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración de este teorema. La demostración realmente no es tan fea, o sea, va a ser algo parecido a lo que hicimos acá. Bueno, no, mentira, parecido no. Pero básicamente a partir de las mismas hipótesis vamos a poder llegar a la demostración. Existen muchas formas de demostrar este teorema, en algunos libros lo utilizan con sucesiones, etcétera, pero para mí es más fácil, pues, explicarlo directamente con la definición. Pero entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que acá la continuidad en L, ahí es donde nos va a dar como dolor de cabeza, porque al componer nos va a quedar f evaluado en g de x, y bueno, ahí va a ser un dolor de cabeza porque pues no vamos a poder identificar bien esa variable. Entonces, vamos a escribir las hipótesis. Recuerden que acá tenemos dos cosas por hipótesis. Una, que el límite cuando x tiende a de g de x es L, que perfecto. Y la otra es la continuidad en x igual a L. Las vamos a escribir, pues bueno, obviamente aparte, pero aquí no vamos a tener lío. Aquí lo que vamos a utilizar es la definición clásica de límite. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta. Valor absoluto de x menos a es menor que delta y es mayor que 0. Es más, puedo poner este sí solo sí por acá.
Entonces, el valor absoluto de g de x menos L es menor que epsilon. ¿Bien? Y acá se viene lo interesante. Bueno, aquí yo dije que en x igual a L, pero realmente aquí la continuidad, si ustedes quieren, la pueden cambiar de la letra, cambiarle la letra, o sea, ponerle otra letra. Ya les voy a contar por qué. Bueno, escribámosla primero que todo, y yo creo que ahorita vamos a hacerle un cambiecito con las letras, ya sea en esta imagen, o sea, ya sea en este valor, o sea en la que está abajo. ¿Listo? Bueno, ustedes dirán, ¿pero a qué se refiere el profesor con eso? Bueno, ya les voy a decir. Bueno, pongamos x igual a L por ahora. Lo que estamos diciendo acá, que si la función es continua en L, pues es que el límite, cuando x tiende a A de f de x, perdón, cuando x tiende a L, qué pena con ustedes, de f de x es f de L, ¿ok? Eso es lo que queremos decir cuando que f es continua en x igual a L, o sea que el límite cuando x tiende a L de la función f es f de L, ¿ok? Entonces, utilizando de nuevo la definición de límite, esto es, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos L es menor que delta, entonces valor absoluto de f de x menos L, bueno, menos f de L, es menor que epsilon. Bueno, aquí empiezan los dolores de cabeza, porque es que ustedes, o sea, fíjense que las hipótesis que tenemos son relativamente pocas, ¿no? O sea, no veo muchas hipótesis acá y como que las letras se están mezclando, ¿no? Por ahí arriba ustedes ven un epsilon, también ven un delta y abajo también, ¿no? Entonces aquí se nos está volviendo un dolor de cabeza esto, pero voy a intentar alivianarles el problema acá. Tengan en cuenta una cosita. Aquí, bueno, voy a hacer una cosa. Recuerden que aquí yo le puse epsilon y delta, pero realmente estos son números positivos, no tienen que ser, o sea, el epsilon es solamente una letra, pero realmente podemos utilizar la letra que queramos. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar a este epsilon, o sea, no vamos a llamar a esta definición aquí con epsilon, sino que llamémosla con otra letra, llamémosla gamma, ¿ok? O bueno, u otra letra griega que a ustedes les guste. Epsilon, delta, digamos beta, un beta mayor que cero. Entonces, para todo beta mayor que cero existe un delta tal que si valor absoluto de x menos a es menor que delta y es menor que cero, entonces g de x menos L es menor que beta. ¿Vamos bien? Recuerdan que este beta, o sea, ya les voy a contar por qué hago ese cambio. Es que si dejamos las letras delta y epsilon nos vamos a enredar porque aquí también tenemos delta y epsilon. ¿Listo? Bueno, entonces el único cambio que le hice fue cambiar la létrica beta por, o sea, el epsilon por beta en la primera definición. Y en la continuidad de L, en vez de ponerle X, vamos a cambiarle otra letra porque recuerden que a veces uno se enreda con las letras. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, Y. ¿Ok? Entonces aquí les voy a poner con rojo los cambios que estamos poniendo. Límite cuando Y tiende a L de f de Y. Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y por qué pone Y? Bueno, porque es que arriba ya estamos usando la X, ¿listo? Y si usamos la X aquí abajo, nos vamos a enredar de todas maneras. Entonces, donde aparecía la X, la vamos a cambiar por L, por Y, perdón. Y además de eso, también le vamos a cambiar la letra delta y vamos a poner precisamente la que cambia arriba. Vamos a ponerle, existe un beta mayor que 0, tal que si 0 es más pequeño que y menos L, menor que beta, entonces f de y menos f de L es menor que epsilon. ¿Vamos bien? Entonces, la definición de continuidad uno usualmente la utiliza con X, pero recuerden que esas letras, pues no pasa nada si uno las cambia. Si uno las cambia en toda la definición, no pasa nada. Y ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y usted por qué hizo todos estos cambios?
Bueno, lo hice para poder entender mucho mejor o más rápido por lo menos la demostración. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿A ustedes no se les hace raro que yo les dije a ustedes que aquí vamos a tomar beta y aquí también beta? Yo creo que lo primero que se les hizo raro fue eso, ¿no? Que ustedes dirán, bueno, ¿y por qué mezclamos una con la otra, no? ¿Listo? Bueno, y en realidad aquí me estoy comiendo una cosa y es que recuerden que en continuidad, cuando ustedes hacen la continuidad, ustedes aquí le quitan el valor cuando es 0, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, si aquí era menor, mayor o igual que 0, uno quita esa condición porque estamos mirando continuidad. Y en continuidad uno le quitaba esa desigualdad al inicio. Entonces, ¿por qué utilicé la letra beta en la parte de arriba y beta en la parte del delta original, ¿no? Pues porque fíjense que estas dos desigualdades se parecen mucho. Esta y esta son casi lo mismo. ¿En qué se diferencia esta desigualdad con esta? Cuéntenme. O sea, la desigualdad que está aquí arriba con la desigualdad que está aquí al comienzo de la definición de continuidad. Fíjense que las dos se parecen mucho, pero creo que la única diferencia es que aquí hay g de x y la otra diferencia es que aquí hay y, ¿verdad? Pero de resto es la misma desigualdad porque tiene valor absoluto menos L adentro y menor que beta. ¿Vamos bien? Entonces realmente lo que vamos a intentar crear con estas dos hipótesis es un puente. ¿Cómo así? Ustedes miran, ¿cómo así, profesor, un puente? Bueno, de aquí saltamos acá y utilizando el puente saltamos aquí también y de aquí saltamos acá. Y de una vez llegamos a la definición de límite de la compuesta. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues vamos a empezar con calma. Entonces, dado épsilon positivo, porque recuerden que tenemos que tomar un épsilon arbitrario, dado un épsilon cualquiera, existe un beta positivo tal que la condición 2, vamos a llamar a esta condición de aquí, o sea, esta implicación la vamos a llamar como ecuación 2, ¿ok? Entonces, esta condición que está acá la vamos a llamar 2, ¿listo? Y pues la que está aquí arriba la vamos a llamar condición 1, pues que es la primera, la de la hipótesis, ¿no? Y esta de aquí sería la condición 1. Entonces, dado este épsilon cualquiera, voy a encontrar un beta, que es el que estamos llamando que es positivo. ¿Listo? Tal que la condición 2 es válida. Es válida. Entonces, perfecto. Ya con eso, esta condición 2, o sea, la condición que está aquí, es cierta tomando el épsilon arbitrario y encontrando el delta asociado a ese épsilon. Bueno, fíjense que la condición de arriba, en el beta es arbitrario. Entonces, si tomo un beta cualquiera, puedo encontrar un delta que cumple esta condición. Entonces, ahora, con el beta que encontré de la condición 2, porque dado ese épsilon, hay un beta, ¿bien? Entonces, en la condición 1, yo puedo tomar un beta arbitrario. Pues, tomando el beta positivo de arriba, o sea, de la condición 2, ¿bien? Existe un delta mayor que 0, tal que la condición 1 es válida. ¿Bien? O sea, ¿qué fue lo que hicimos entonces? Primero, fijamos el épsilon, o sea, si quieren vengan, lo ponemos con colores. Fijamos el épsilon, que es el de la condición 2, que aquí es arbitrario, recuerden que es para todo épsilon. Y con ese épsilon encontré un beta, o sea, que es un número positivo. Encontré un radio donde la condición 2 es válida. Luego, arriba, con ese beta que encontré en la condición 2, como esta condición del beta aquí en el límite es arbitrario, entonces puedo tomar el beta que encontré y con ese beta encontrar un delta donde esta condición es cierta.
O sea, se empieza a formar como una cadena de eventos, ¿ok? Entonces, con ese beta encuentra un delta positivo donde esa condición 1 es válida. Y entonces ahora empezamos a hacer lo siguiente. Entonces, de esta manera, para epsilon positivo cualquiera, existe, o sea, tomo un epsilon arbitrario cualquiera, y para ese epsilon va a existir un delta tal que se cumple lo siguiente. Entonces ustedes dirán, pero bueno, ¿y ahora cómo vamos a mezclar todas esas condiciones? Bueno, pues ya les voy a decir. El epsilon lo puse fue de color verde. Entonces, la primera condición que se va a cumplir es esta, porque recuerden que ahí tenemos una cadena de cosas. Bien. Paste. Esta. Bien. Esa sería la primera condición en ese delta. Pero entonces ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y ahora cómo relaciono la de la Y? Bueno, pues vamos a decir que la Y es precisamente G de X. Entonces, fíjense una cosita. Aquí les voy a poner la otra desigualdad, que es esta. La voy a intentar poner como a la misma posición, en la misma posición, para que podamos ver lo siguiente. Entonces, ¿cómo va a ser el puente entre estas dos desigualdades, entre estas dos implicaciones, perdón? Pues lo que vamos a decir es lo siguiente. Tomemos a Y como G de X. ¿Bien? Entonces acá podemos decir, listo, en la primera condición te estamos diciendo que el G de X menos L es menor que beta. Pues en la segunda condición, si Y es igual a G de X, porque fíjense que estoy diciendo que para cualquier Y que al restarse con L sea menor que beta, automáticamente esta condición es válida. Entonces, si tomamos la Y como G de X, ¿qué obtenemos de la desigualdad que está acá? De esta implicación, perdóname. Pues esto sería, ya se las voy a copiar. Acá borramos Y. Y en donde aparece la Y vamos a poner G de X. Porque G de X cumple la misma desigualdad de los Y. O sea que puedo reemplazar la G de X como Y. Entonces, aquí tenemos varias implicaciones. La primera implicación que te dice que, voy a volverlas a copiar para que otra vez lo veamos más fácil. La primera implicación me dicen que si la X está en ese intervalo, bueno, o valor absoluto de X menos A es menor que delta, entonces G de X menos L es menor que el beta que me dieron. Y la otra condición, que es muy parecida o es la misma, te está diciendo que si G de X menos L es menor que beta, entonces F de G de X menos F de L es menor que epsilon. Entonces aquí vamos a utilizar una propiedad de la implicación que se llama la propiedad transitiva. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Lo que estamos diciendo es que, bueno, si lo vemos de manera lógica, A entonces B, B entonces C. Bueno, si A entonces B es cierto y B entonces C también es cierto, ¿ustedes qué pueden concluir? Cuéntenme, cuando vean lógica y teoría de conjuntos. A entonces B, B entonces C. Si esas dos implicaciones son ciertas, ¿ustedes qué pueden concluir de ahí? Entonces, ¿eh? Muy bien, porque esta sería la implicación que hace del A mayúscula. O sea, si quieren, voy a ponerla con el color que está ahí. Esta sería la morada o la que tiene el color morado. Esta sería, por ejemplo, pongámosle la que tiene color rojo, que es la que tiene la implicación B. Y la implicación C, pues pongámosle el único color que tiene para caracterizarlo, que es la que está en color verde. Entonces, si tú tienes A entonces B y B entonces C, de esas dos concluyes que A entonces C. Entonces, de estas dos se deduce que A entonces C es válida. ¿Listo? ¿Vamos bien, Ángel? Sí, señor. ¿Listo? Pues yo sé, Ángel, que de pronto esta parte de lógica, pues no es que sea tu fuerte, pero pues no pasa nada. ¿Listo?
Pero pues es Bueno, una sí. condición de lógica, que es como decirte, por ejemplo, si estudias, pasa la materia. Si estudias, pasa los exámenes. Si pasas los exámenes, pasas la materia. Entonces, si estudias, pasas la materia. Esa es la implicación, o esa es como la cadena de implicaciones que estaríamos utilizando. Entonces, como tenemos que estas dos implicaciones son válidas, pues lo que podemos hacer es decir que si pasa la primera condición, automáticamente se tiene la última. Entonces, f evaluado en g de x menos f de l es menor que epsilon. Y pues esa es la implicación del límite que estábamos buscando. Pues por lo tanto, el límite cuando x tiende a de f en g de x es f de l. ¿Sí se dan cuenta? Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta. Bueno, acá habíamos dicho eso, ¿no? Que para todo epsilon existe un delta tal que, o sea, esta cosa si quieren la pueden volver a copiar y pegar aquí. Entonces, en conclusión, de esta manera, para epsilon cualquiera existe un delta mayor que 0 tal que se cumple esto. Pues esa es la definición del límite. Y terminamos la demostración. Entonces, esta es una demostración bonita porque primero que todo no tuvimos que hacer ninguna construcción, pero lo que tuvimos fue que aprender a leer bien las hipótesis para poder concluir. Y a la final relacionarlo con una implicación doble, o sea, A implica B, B implica C, entonces A implica C. ¿Listo, chicos? Bueno, yo creo que ya los maté con mucha demostración. En la próxima clase nos vamos a dedicar es a mirar, bueno, aunque yo les podría definir de una vez discontinuidades, o sea, la clasificación de las discontinuidades, que de eso todavía no hemos hablado. Pero no, dejémoslo para la próxima asesoría, bueno, para la próxima clase. Y pues de esa manera no los molesto más con esto. ¿Listo, chicos? Dale, profe, muchas Bueno, gracias. señor. Dale, cuídense mucho.